decimos, Él es mi amado, pero realmente nuestro amado es el Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, que es trino y que es uno. Es maravilloso poder celebrar a Cristo, Iglesia de Cristo. Los niños pueden pasar a su clase. Y le pido a Dios hoy, a usted, que sea hoy paciente conmigo. Amén. Amén. Estamos agradecidos de lo que está haciendo Dios en estos tiempos. No importando que estamos todos en prueba. Si yo le pregunto a usted, ¿quiénes están en prueba en la casa? Todos vamos, levantamos las manos, levantamos nuestros pies, porque siempre hay prueba en nuestras vidas. Y nos preguntamos, Señor, ay Dios mío, ¿por qué tanta prueba? Pero tenemos que entender que cuando estamos en diversas pruebas, nosotros nos fortalecemos a través de las pruebas. Y entonces tenemos que entender, Iglesia de Cristo, que cuando todo está bien y todas las circunstancias en nuestro alrededor están bien, pues nosotros quizás estamos en el confort. Nos ponemos quizás conformistas, estoy bien, estoy perseverando, estoy ofrendando. Y a veces cuando llega y nos estremece esos tiempos de desierto, quizás cuando llegan a nuestras vidas momentos de prueba, es donde realmente empezamos a clamar al Dios Todopoderoso en espíritu y en verdad. Dios no quiere que nosotros lo busquemos a Él cuando estamos en diversas pruebas. Dios quiere que le busquemos en todo tiempo, porque esto es un estilo de vida en nuestras vidas. ¿Qué pasa cuando yo busco a Cristo solamente en las pruebas? Se supone que tú te estés fortaleciendo en los tiempos de oasis, en los tiempos buenos, en los tiempos de oasis, en los tiempos de confort. Tú te estés fortaleciendo para cuando llega la prueba. Pero realmente somos puertorriqueños y esperamos siempre a lo último para estar con el agua hasta el cuello, para entonces decir, Dios mío, se está inundando mi casa. Que muchos días de lluvia han habido en estos días. Pero todos sabemos y entendemos, si usted vive en una barriada que se inunda, hay que tomar medidas. Y no podemos en nuestra vida espiritual hacer lo que queremos y no estar preparados para cuando llegan las pruebas a nuestra vida. Entonces, ¿de qué vamos a predicar hoy? Es muy curioso porque estaba como de unas breves vacaciones. Mi esposa estaba trayendo una serie de lo que son las bienaventuranzas. Véanlas por las redes sociales. Maravillosas, buena enseñanza. Que las bienaventuranzas son el carácter de Cristo en nuestra vida. Lo que le enseñó Cristo a sus hijos en el Sermón del Monte. Y ese es el carácter de nosotros. Pero hoy no vamos a predicar de eso. Porque en estos últimos tiempos, semanas, meses, hemos visto cómo está la criminalidad en Puerto Rico. Hemos visto cómo está la criminalidad afuera. Cómo llega un Juan del pueblo y entró a una escuela con un rifle y le quitó la vida a 2 o 3 personas. Hoy nos damos cuenta que el pecado está errante. Señor, ayúdame. Voy a predicar tu palabra. Prepara nuestros corazones en el nombre de Jesús. Y nos damos cuenta en este tiempo que el mundo está como patas arriba, como dice el pueblo puertorriqueño. Pero cuando buscamos realmente esas personas que cometen esas situaciones, aún creyentes y cristianos, nos damos cuenta que en lo más profundo de su corazón hay enojo. Aleluya. Enojado es la pregunta que nos hacemos. Piensa un poquito, no seamos tan rápidos contestando, porque después de esta presencia de Dios, nadie aquí está enojado. Aquí ninguno de nosotros está enojado en este momento. Pero esta mañana cuando te levantaste, ¿cómo te levantas y cómo son tus mañanas? Te levantas en las mañanas con una sonrisa, miras al cielo y dices, wow, Señor, gracias, porque el mayor milagro es que tengo vida. Aleluya. Usted sabe que hoy mucha gente no se ha levantado. Yo estoy increíblemente impactado con estos últimos meses, tanta gente que se muere cercana a uno. Oye, no estamos hablando ya de personas de alta edad, o quizás pasando por diagnósticos de enfermedad. Estamos hablando de personas jóvenes
que están muriendo. Unos se acuestan a dormir y no se levantaron. Se morían la gente mayor que tenían situaciones. Ahora nos damos cuenta que los jóvenes se mueren más rápido que los adultos. Estos adultos que viven en el campo y están de vianda y bacalao. No les duele nada. No les duele nada. Y hoy en día, la juventud de ahora, le duele todo. Voy a un gimnasio para tratar, porque el doctor me dijo, tienes que ir a ejercitarte. Y a veces somos espíritu, alma y cuerpo. Y a veces queremos ejercitar el físico. Qué chévere que ejercites el físico. Pero si no ejercitas el espíritu, ¿de qué te sirve el físico? Tienes que ejercitar el espíritu para que entonces tú puedas ejercitar el físico. Y entonces ver que tu vida, porque somos espíritu, alma y cuerpo, somos tricotónicos, somos espíritu, alma y cuerpo. Amén. Espíritu, alma y cuerpo. Los tres caminan juntos y los tres deben de cuidarse unánime y juntos. Así como el Padre es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Aleluya. Que son tres y son uno. Y caminan juntos. Amén. Amén. Ay, que amén. Gracias por los amenes. Una de las cosas que me está curioso es que a veces el espíritu está presto y quiere caminar, pero el físico no te deja. A veces, ni estos jóvenes de hoy en día. Si tengo un dolor aquí, yo voy al gimnasio y cuando los veo más jóvenes que uno y llorando y quejándose, me duele aquí, me duele acá, tengo el hombro, tengo aquello, y yo digo, si yo abro la boca aquí, me voy. Porque a mí me duele aquello, la asiática, el hombro, las cosas. Pero nosotros le creemos un Dios todopoderoso. Que le creemos a un Dios todopoderoso. Y nos damos cuenta que en estos tiempos están pasando muchos cambios en nuestra vida. Y nosotros, el ser humano, nos resistimos a los cambios. Pues yo quiero decirte, adáptate. Aleluya. Hay que parar de llorar, parar de sufrir. Amén. Y adaptarnos a estos tiempos. Porque los tiempos están cambiando. Así usted se resista, llore, pataleteemos, porque yo me monto ahí también, yo lloro y pataleteo a veces también. Y aunque estemos ahí, tenemos que adaptarnos. Pero tenemos que aprender en estos tiempos a discernir, tener discernimiento de espíritu, estar con los ojos espirituales abiertos. No es lo que está pasando que yo puedo ver, qué está pasando en tu vida que tú no puedes ver. Que cuando te metes en la presencia de Dios en las mañanas y oras y te metes a la presencia de Dios, te das cuenta que cuando Dios abre tus ojos, ves muchas cosas. Ves la gracia de Dios en tu casa, ves los ángeles en tu familia, ves cómo Dios cuida y protege a tus hijos, no importando donde estés. El favor y la gracia de Dios siempre anda con nosotros y con sus hijos. Gracias a Dios. Y le tenemos que dar un corazón agradecido. Es un corazón lleno de fe. Un corazón agradecido y un corazón lleno de fe ve la bondad de Dios todos los días en su vida. Pero hoy le quiero sacar punta a otra cosa. Y le quiero sacar punta a qué está pasando hoy en día. El dragón y la bestia hoy en día, que tanto habla la palabra de Dios, son los ídolos. Dios mío, nadie se le queda el aro de matrimonio a alguien y tú no vienes a buscarlo. Nunca se me ha quedado a mí. Pero si se te queda el celular, vas a virar a buscar tu celular. Entonces, ¿cómo hoy en día esos ídolos llegan a nuestra vida y tenemos que caminar con ellos? Hoy en día usted paga por el celular, usted llama por el celular. Dios mío, usted hace todo es el celular. Y nos damos cuenta que estos tiempos están moviéndose muy rápido, iglesia. Demasiado rápido, y nosotros tenemos que aprender a adaptarnos. Pero de la forma de adaptarnos, nosotros, ¿de qué forma podemos nosotros adaptarnos? Corrigiendo nuestros errores. Si no corrijo mi error y pongo en disciplina lo que está mal en mi vida, no voy a crecer, no voy a madurar, no lo puedo ver. Y hoy en día te das cuenta que en las redes sociales ahora le faltan el respeto a la policía, se encajan a los puños. Fue esta dama a comprar comida, no le sirvieron lo que es, cogió el bolso de comida y lo llevó allá, lo aventó y salió la cajera y le metió. Y usted se da cuenta que lo que estamos viviendo, estos dos que estuvieron una discordia, hay un doctor que mató pues a un jovencito, le disparó. Y nos damos cuenta que cuando buscamos el producto de eso, es la ira y el enojo.
La ira y el enojo hoy en día prenden un bosque en menos nada. No, pero yo no me airo, yo no me enojo. Dice la palabra de Dios, airados pero no pequéis. Usted se puede enojar, eso significa ¡enójate! Pero no peque. Pero cuando te enojas, detrás que va el pecado. El pecado está a la puerta. Y yo quiero que vaya conmigo y vamos a ir a Génesis 4. Génesis 4. Gracias, Señor, por tu palabra. Le pido a Dios que esta enseñanza sea plasmada en nuestro corazón para que nosotros podamos aprender y ser libres de toda artimaña de Satanás. Para que podamos ver las estrategias del enemigo en nuestra vida y nosotros podamos ser, Padre amado, y repeler toda acechanza del enemigo. Te doy gloria a ti, Señor, en el nombre de Jesús. Y nos dice Génesis 4, vamos al 1, y lo voy a estar leyendo en traducción viviente. Es mi primer día con que empiezo a predicar con una traducción viviente, porque por muchos años es Reina Valera. Pero me gustó esto que dice la traducción viviente, y dice: Caín y Abel. Todos conocemos esa historia. Ahora bien, Adán tuvo relaciones sexuales con su esposa Eva, y ella quedó embarazada. Cuando dio a luz a Caín, dijo: con la ayuda del Señor he tenido un varón. ¿Con la ayuda de quién? El Señor. Tuvo un varón. Tiempo después dio a luz a su hermano de Caín y le puso por nombre Abel. Cuando crecieron, Abel se hizo pastor de ovejas. Mientras que Caín se dedicó a cultivar la tierra. Al llegar el tiempo de la cosecha, Caín presentó algunos de sus cultivos como ofrenda para el Señor. Abel también presentó una ofrenda, las mejores partes de algunos de los corderos que eran primeras crías de su rebaño. Alerta con lo que ofrendó lo mejor. Aleluya. Y nosotros tenemos que ofrendar para Cristo lo mejor. Amén. Cuando damos una buena ofrenda al Señor, y no estoy hablando de que hoy en día todo lo materializan de dinero. Cuando le damos una ofrenda, y tu ofrenda puede ser el tiempo a Dios, trabajar en el ministerio, ayudar a otra persona, nos damos cuenta que el favor y la gracia de Dios nunca se van a apartar de ti. Por eso es tan importante que nosotros podamos ofrendar de lo que Dios nos da. Abel también presentó una ofrenda, las mejores partes de algunos de los corderos, que eran primeras crías de su rebaño. El Señor aceptó a Abel su ofrenda, pero no aceptó a Caín ni a su ofrenda. Escucha lo que dice ahí: no aceptó a Caín ni a su ofrenda. Aquí hay una alerta, porque parece que el problema no es la ofrenda. Aquí él no aceptó a Caín ni su ofrenda. Esto hizo que Caín se enojara mucho y se veía decaído. Y mire bien lo que le dice el Dios Todopoderoso. Qué maravilla que en esos tiempos Caín, Abel, Adán, Eva hablaban directamente con Dios. Y Dios les contestaba y le hablaba a ellos con una relación. Qué tremendo y qué maravilloso. Y Dios le dice: ¿por qué estás tan enojado? Preguntó el Señor a Caín: ¿por qué te ves tan decaído? Aleluya. En otra versión dice: ¿por qué te ves tan enfadado? Y aquí nos ponen: ¿por qué te ves tan decaído? ¿Usted ha visto una persona enojada? A lo lejos usted sabe que está enojada. Pero hay personas que son así y no están enojadas, están felices. Aleluya. Esperamos en Dios que seamos de los que podemos vernos enojados y no estamos enojados. ¿Por qué estás tan enojado?, preguntó el Señor a Caín. ¿Por qué te ves tan decaído? Serás aceptado, escucha esto, serás aceptado si haces lo correcto. ¿Cuántas veces el Señor nos dice: está bien, te enojaste, pero haz lo correcto? Serás
aceptado si haces lo correcto. Pero si te niegas a hacer lo correcto, entonces ten cuidado. El pecado está a la puerta. Alerta con esto, porque si estamos enojados, el pecado está a la puerta, al acecho y ansioso por controlarte. Pero tú debes dominarlo y ser su amo. Si en Puerto Rico o en el mundo tuviéramos un poco de dominio propio y antes de prender esos motores o cuando nos enojamos que perdemos la mente, hay gente que dice, Dios mío, me enojé tanto y se me fue la mente. El pecado. El pecado está a la puerta, te dice la palabra. Y está loco el pecado por controlarte, pero tú debes dominarlo. Cierto día Caín dijo a su hermano, salgamos al campo. Mientras estaba en el campo, Caín atacó a su hermano Abel y lo mató. Luego el Señor le preguntó a Caín, ¿dónde está tu hermano? ¿Dónde está Abel? No lo sé. Mira, no lo sé. Y se imagina usted hablando a Dios. También nosotros en algún momento nos hemos visto el Señor hablando a nosotros. ¿Qué? Pero tú no ves, tú no me estás viendo que necesito finanzas. ¿No ves que estoy solo, te estoy pidiendo una esposa y no tengo? Pide, que siempre hay. Y el que tiene, cuidado con la tuya. Tiene que cuidar de ella. Entonces nos damos cuenta, iglesia de Cristo, que entonces salen al campo y le contesta, no lo sé, contestó Caín, ¿acaso soy el guardián de mi hermano? O sea, ¿por qué están velando? Pero el Señor le dijo, ¿qué has hecho? Escucha, la sangre de tu hermano, clama a mí desde la tierra. Ahora eres maldito. Y serás expulsado de la tierra que se ha tragado la sangre de tu hermano. La tierra ya no te dará buenas cosechas. Y hay una regla de la palabra que es de la siembra y la cosecha. Eso nunca falla. Lo que usted siembra, eso mismo va a cosechar. Pero mira lo que pasa aquí. La tierra ya no te dará buenas cosechas por mucho que trabajes. Usted no se ha visto ahí, a veces trabaja, pero sigo con las mismas tendas. De ahora en adelante serás un vagabundo sin hogar sobre la tierra. Caín respondió, mi castigo es demasiado grande para soportarlo. Qué osado es Caín. Mata al hermano, se está justificando ahora, mató a su hermano, y cuando le pone quizás disciplina, mira lo que dice, esa disciplina está muy difícil para mí, está demasiado fuerte para mí, pero no estuvo fuerte cuando mataste a tu hermano. Aleluya. Entonces dice la palabra, mi castigo es demasiado grande para soportarlo. Me has expulsado de la tierra y de tu presencia. Me has hecho un vagabundo sin hogar. Cualquiera que me encuentre me matará. Y el Señor respondió, no, porque yo castigaré 7 veces a cualquiera que te mate. Y el Señor haciendo misericordia. Aleluya. Entonces el Señor le puso una marca a Caín, que no sabemos qué marca fue, como advertencia para que cualquiera que intentara matarlo. Luego Caín salió de la presencia del Señor y se estableció en la tierra de Nod, en el oriente del Edén. Y aquí nos damos cuenta. Caín y Abel fueron los primeros hijos de Adán y Eva. Esto quiere decir que fueron los primeros bebés nacidos en todo el mundo. Tristemente son recordados porque entre ellos se produjo el primer asesinato de la historia y de la humanidad. El primero en nacer fue Caín, trajo alegrías a sus padres, en especial a Eva. Luego tuvieron a otro hijo varón, Abel. No sabemos cuántos años pasaron entre un hijo y el otro, pero sí sabemos que los niños crecieron y cuando eran suficientemente grandes y fuertes, comenzaron a trabajar. Abel trabajaba como pastor de ovejas y Caín como agricultor. Un día Caín y Abel trajeron cada uno su ofrenda delante del Señor. El texto bíblico
no nos da todos los detalles, pero lo que dice es que podemos pensar que de alguna forma en ese día ellos iban a presentar su ofrenda. Caín llevó como ofrenda lo que él cosechaba en la tierra. No sabemos si trajo frutos grandes, coloridos, más bonitos, o qué fue lo que trajo, pero dice la palabra que trajo frutos. Sin embargo, sabemos que Abel ofrendó lo mejor que tenía en su rebaño, los primogénitos, y eso es algo que le agradó a Dios. Cuando Caín se dio cuenta de que a Dios le había agradado más la ofrenda de Abel que la suya, se enfureció. ¿Qué se enfurece en? Usted sabe que el ego lo que hace es elevarse. Nuestro ego, cuando alguien dice, ay, esa persona me ofendió, ¿qué se te ofendió? El ego. Porque a veces nosotros como personas tenemos muy alta estima de nosotros mismos. Un creyente cristiano maduro no se ofende. Sabe que lo que está pasando es lo que está operando, no es problemas con la persona. No tenemos nosotros problemas con las personas, tenemos problemas con lo que operan en algunas personas. Entonces se enfureció. Entonces el orgullo, la envidia, trajo a él el que se ofendió y se resintió. El hecho de que eso molestara tanto a Caín nos da una clave sobre su estado espiritual. Escucha. Él no le preguntó a Dios cuál era su error, que había, Señor, que cometí con mi ofrenda, ni cómo podía arreglarlo. Sin embargo, si le hubiera preguntado Caín a Dios, le hubiera dicho, arregla la ofrenda. Entonces, no, él se enfureció de inmediato y permitió que su corazón se llenara de ira y enojo. El Señor le preguntó, ¿dónde está tu hermano Abel? Y él, ¿acaso debo yo cuidar a mi hermano? Exclamó. Entonces, iglesia de Cristo, Dios le dice, ahora quedas bajo maldición, el cual, cuando trabajes, no cultivarás la tierra y no te dará fruto. En el mundo serás un fugitivo errante. El Proverbio 28:1 nos dice, huye el impío sin que nadie lo persiga. Y nos damos cuenta que dice después del texto, mas el justo confiado como un león está. Después que Caín mató a Abel, Dios se acercó a él y le hizo una pregunta para darle la oportunidad de reflexionar y arrepentirse. Sin embargo, Caín no lo hizo. Solo se puso a la defensiva y no mostró ni vergüenza ni dolor por haber matado a su propio hermano. Ante la falta de arrepentimiento, Dios pasó a explicarle su castigo. Por más que cultives la tierra y trabajes la tierra, no recibirá fruto. Caín era agricultor, así que básicamente estaba arruinado. ¿Cuántos de usted y yo, en base a un enojo, una molestia, que a veces nos dicen algo, nos ofendemos rápidamente, y a veces después que decimos unas palabras con nuestra boca, ya no podemos recoger esas palabras, y se forma una situación donde usted perdió quizás un hermano, donde usted perdió un amigo, donde usted realmente por ser muy rápido se enojó, se airó y dijo unas cosas que realmente no debía haber dicho, o quizás aún nos ponemos a la defensiva y nosotros que nunca hemos peleado, nos enfrascamos a golpes y a puños con alguna persona. Quizás en la carretera constantemente pasa esto. Nos damos cuenta que el enojo nos lleva a bajarnos de un carro y a golpear el cristal de la persona y a tratar de buscar complaint con la persona. Eso está bajo ira y bajo enojo. Entonces nos damos cuenta que la ira y el enojo en nuestra vida nos retrasa. ¿Cuánta gente hoy en día están siendo en los tribunales enjuiciados por perder la cabeza? ¡Ay, perdí la cabeza! ¿Y qué pasó? Me airé y me molesté y perdí la cabeza. Yo no quiero que ningún creyente pierda la cabeza y dañe su testimonio.
Yo no quiero que ningún creyente o ningún esposo tenga una situación en su casa y le falte respeto a su esposa con palabras fuertes bajo una ira, una cólera. Nos damos cuenta que hoy en día, amada Iglesia de Cristo, la gente vive enojados y nosotros somos los creyentes y los cristianos. Nosotros tenemos que llevar palabras suaves, nosotros tenemos que entender esa vida. A veces no decir nada es su mejor defensa. A veces no contestar es su mejor defensa. Podías arruinar tu vida en un abrir y cerrar de ojos. Dice, vagarás por la tierra como un fugitivo errante. No tendrás ningún lugar al que puedas llamar hogar. Este castigo es más de lo que yo pueda soportar, dice Caín. Y nos damos cuenta que Dios le pone una marca a Caín. La respuesta inmediata de Caín fue resaltar su propia defensa. Señor, este castigo está muy fuerte. ¿No ha disciplinado usted a un hijo suyo? El que ama disciplina. El que ama disciplina a sus hijos. El que ama disciplina. Nosotros tenemos que disciplinar y enseñar a nuestros hijos. Y usted me lo ha dicho hoy en día, mira, para que un hijo de uno. Esto es curioso porque antes usted decía para el cuarto. Y en el cuarto ellos buscaban con qué jugar, eso no era un castigo. No vas a ver televisión. Y empezaban, sacaban los juguetes y jugaban. Ya eso no es efectivo. Cuando usted le dice, dame el celular, ¡ah! El celular. Quítale el celular, niño. Quítale el celular, eso lo quiero ver yo. Tenemos un daycare ahí, muchos papás, muchos niños. Y nosotros enfatizamos que tiene que ponerle tiempo. Al que juegue un ratito con su tableta, esto, lo otro. Pero usted no puede pasar el día en un celular. Eso realmente es adictivo. Y nos damos cuenta que hoy en día tú le dices a un niño, dame el celular, y te hacen la rabieta del siglo. Pero entonces somos nosotros los que tenemos que ejercer, número 1, la disciplina. Número 2, castigo, te vas para tu cuarto. Y tenemos que ponerle respeto a nuestros hijos, porque esos hijos nuestros en un futuro no podemos deshacernos de ellos. Un hijo bien enseñado será de bendición para padre y madre. Un hijo mal enseñado será de vergüenza para su padre y para su madre. La Biblia siempre nos ha dado normas de vida para nosotros tener una vida abundante y buena. Nos damos cuenta, Iglesia de Cristo, que hoy en día no todo el mundo le gusta poner disciplina. Hoy yo siempre digo que este es el tiempo de la permisiva. Ay, Dios mío, fue esa mamá y vi esa mamá que el nene se antojó de algo. Y vi como ese niño se tiró al piso, hizo 3 fiflas, se agarró las greñas, tiró. Y todo el mundo estaba en el supermercado estupefacto. Y el nene, ¡uah! Tenía una rabieta, una ira por dentro de ese niño. Y yo dije, pero si es un niño, ¿de dónde tanta rabia? Echarle la culpa a Caín. Eso viene del ADN del pecado. Y usted dice, pero ¿de dónde salió tanta rabia? Y ese niño está rabioso y molesto. Y ahí la mamá trató de agarrarlo y le soltó. Y ¡fum! Y le envió un viaje a la mamá. Y todos los que estaban allí estaban. Y mamá lo abrazó. Ay, no te comportes así. Ay, ese amor, tanto amor. Se lo agarró la corriente. A mí me pasó una vez. Y mi hija me lo hizo y ay, yo la dejé que hiciera los fiflas, rabieta. Y le dije, gracias. Mira toda esta gente que nos está mirando. Pero tú vas a tener que llegar a casa y llegar a casa. Y esta va a ser la primera y la última vez que te vas a acordar que nunca más me lo haces. ¡Nunca! Nunca más. Todavía le digo que va a hacer una rabieta. No, papá. No. Porque usted reprende con autoridad y con fuerza. Sin esfuerzo. Y la palabra de Dios nos dice que usemos el fuerte y la vara. Para el hijo necio y difícil. Yo le decía, ay, sí, ¿verdad? Dios mío. Y hoy en día, ¿nos ha funcionado eso? ¿Dejar a nuestros hijos sin disciplina? No. ¿Te ha cambiado la vida algo bueno? No.
Por eso Dios te disciplina a ti y a mí. Porque nosotros somos los niños de Dios. Somos los hijos de Dios. Entonces tenemos que tener buena cara cuando Dios nos pone disciplina. Gracias, Señor. ¿Por qué Dios te disciplina, mamá? Porque te ama. Por amor yo disciplino. Yo disciplino. Amar no es permitir. Si usted deja que las personas hagan lo que quieran, no lo estás amando. Le estás dando libertad. No le estás poniendo límites. Nosotros tenemos que tener límites para tener un corazón puro. Por eso Dios en su palabra nos da esta palabra poderosa y a través de la palabra nos enseña sus límites. Puedes llegar hasta aquí. Puedes enojarte, pero no te puedes pecar. ¿Cuántos hombres están en las cárceles porque en un momento de molestia levantaron la mano y golpearon a su esposa? Dios mío, y hoy en día usted ve que si fuera eso nada más. Ahora sacan un arma de fuego y le quitan la vida. Dios mío, ¿qué está pasando en el mundo? Y nos damos cuenta que la raíz de todo mal es el pecado. Entonces, el Señor me ministra mucho porque le dice, ¿por qué estás tan enojado? ¿Por qué andas tan airado? ¿Por qué tan enfurecido? Una cosa que yo le pregunto a la gente cuando tengo situaciones que me pasan. Mire, usted tiene que entender que la luz y las tinieblas no mezclan. Amén. Y hay veces que usted no ha hecho nada y esta persona te está mirando. Contaba a mi esposa el domingo pasado. Fuimos a una cita médica de los ojos. Pues a cierta edad están viendo borroso. Ahora con los bosquejos con la letra más grande. Poder ver. Y nos damos cuenta que fuimos a esa cita. Y viene aquella persona caminando, una señora, y yo siempre ando apercibido, y por alguna razón el Espíritu Santo siempre te alerta. Y viene esa persona caminando, y venía caminando, y haciendo muecas, y yo voy, mi esposa, Victoria también andaba, íbamos caminando, y cuando llega casi al frente mío, me dice, me escupió, y gracias a Dios que no me dio, y me dice, ¡basura! ¡Basura! Y si yo, mi esposa le dice, ya, ¿qué le pasó? Reprendo al diablo. Ella dijo, ¡reprendo al diablo! Pero te digo algo, la luz y las tinieblas no mezclan. Hay gente que por ver que tú eres luz y le sirves al Señor Todopoderoso, van a decir, mira la aleluya que le sirve a Dios. Déjalo que piense lo que quiera. El gozo y la paz que tú tienes no te la quita nadie. Usted se imagina que yo me hubiera puesto con aquella persona. ¿Por qué tú me escupes? Y yo también a tratar de... Usted se imagina, Dios mío, pierdo el testimonio, hago el papelazo del mundo allí. De momento, como era una mujer, era grande y robusta, y de momento, si me da dos bofetas y me falta el respeto, y yo por defenderme solamente la empujé, el arrestado soy yo. Usted tiene que medir los límites. Y usted tiene que entender primero el límite hasta donde usted puede llegar. Y número dos, coger la guerra que usted va a entrar. Hay guerra que no vale la pena ni salir para la guerra. Hay situaciones en tu vida que realmente no puedes salir a combatir y a pelear. Tenemos que pelear a la guerra que Dios te lleva. Porque cuando tú haces presencia a la guerra que Dios te lleva, no vas a pelear tú. Va a pelear Él. Y nos damos cuenta que hoy en día todo el mundo con la humanidad, ay Dios mío, todo el mundo está tan carnal. Por eso Pablo decía, y estos niños carnales, hay que seguir dándoles biberón. Leche. Gracias. A eso me refería. Y hay que darle leche otra vez. Y nos damos cuenta que hoy en día la gente, en vez de caminar en el espíritu, en el discernimiento, velando, orando, apercibido. Y dice la palabra de Dios que el simple ve el mal venir. ¿Y qué hace el simple? No esquiva el mal. El simple ve el mal venir. Si usted ve ahora mismo que una persona le tira una piedra a usted, ay, viene la piedra, viene la piedra, viene la piedra, ¡bum!
ve el mal venir. ¿Y usted qué? Anda percibido. Esquiva. La vida espiritual es lo mismo. La vida espiritual es nosotros caminar apercibidos. Entonces el Señor le dice, ¿por qué tan enojado, Caín? Si hiciera lo bueno, ay, me ministra tanto lo que le dice el Señor. Mira, Caín, Dios peleando con nosotros. ¿No te ha dicho el Señor, ay, deja esa perreta? ¿No te ha dicho el Señor a ti en algún momento, déjalo, te robó la planta, déjalo, tú sabes que fue el vecino, déjasela? La planta hoy en día, como se va la luz, por una planta me mato yo. Y a veces pensamos, y en lo carnal, eso es bien injusto, me robó una planta, la cámara no vio, voy para allá a reclamarla. No vayas a nada. Y el Señor te dice, ¿por qué tan enojado? Él tiene necesidad. Y te dice, déjasela, pero me la robó, pero déjasela. Y deme otra. Y te robó una 3.000 y te regalaron una 10 kilos. Dios santo, yo tengo carro. Y nosotros queremos ir a pelear por una planta y usted no sabe que perdiendo ganamos. Nosotros los creyentes te dieron una bofetada, ay, pon la mejilla para que me deje otra. No sea tan bobo. No sea tan bobo. La palabra de Dios nos enseña que usted y yo no perdemos nunca. Los creyentes no pierden. Si usted pierde algo, Dios te lo da mejor. A veces Dios tiene que quitarte algo de las manos para darte algo mejor. A veces tenemos las manos tan llenas. Tenemos las manos tan llenas. Y tú, Señor, dame más. Y el Señor te dice, suelta lo que tienes. Queremos tener las manos llenas. Y queremos más. Y el Señor te dice, bendice a alguien. Y nos damos cuenta, iglesia de Cristo, que el Señor te está diciendo, ¿por qué tan molesto? Es que tú no sabes que mi esposa todas las mañanas le da la trastera. Esposa mía, ¿cuánto te amo? Y yo frego la trastera, y frego la trastera, y frego la trastera. Ay, cómo te amo. ¿Por qué tan airado y tan molesto? Ay, Dios mío, mi familia se fue y ellos se fueron. Y yo estuve varias horas en mi casa y puse una musiquita de adoración y prendí una velita de olor y adoré y le lancé al Dios Todopoderoso, soy yo. Y le adoro y le canto y le digo, gracias Señor, lléname. Y cogí la casa y pasé aspiradores, limpié los alrededores. ¡Wow! ¿Cuántos conocen los hombres de esos ratos del patio, pero que son ratos cercanos a Dios? ¡Ay! Usted llegó y llega su esposa con todos los motetes otra vez en la entrada. Y soltó todo ahí. Y Victoria fue y sacó los juguetes y de momento todo lo que estaba tan chévere. Y a veces yo me molesto y de momento me acuerdo de Caín. Porque están enojados. Les tienes en tu casa. Wow. Cuando el Espíritu Santo, hay gente que dice que Dios no habla y usted pregunta, a mí me contesta. Dios mío. Yo no escucho a Dios, pero yo lo escucho cuando yo me estoy un poco molesto. Porque no me irado. Pero es que, Señor, acaban de llegar y mira lo que hicieron. Están aquí contigo. Hay gente que no tiene nadie que los visite. Y nos mantienen jóvenes porque nos mantienen limpiando. Usted no sabe, con un compulsivo como yo, qué maravilloso es limpiar. Mire, yo tuve una mala experiencia cuando niño, a los 12 años. Y a los 12 años, mi mamá puso una olla de presión a ablandar ciertas cosas, unas carnes. Usted sabe la olla de presión que se usaba antes, que ya no se usa. Y aquella olla de presión detonó. Por alguna razón, ella tenía tanta presión que esa olla de presión, cuando explotó, estaba las patitas de cerdo, las habichuelas que estaban andando, habían en la sala, en la cocina, había medio mundo de eso. Eso fue una experiencia traumática para mí. Una experiencia traumática. Y usted me ve que yo voy a visitar a alguien y veo una olla de presión, yo no. La olla de presión. Aguanta esa ahí.
Hablaba con mi familia en estos días que yo siempre prendo el microondas, el agua. Prendo el microondas y cuando empieza, doy un paso para atrás y sale ese debate en mi casa. Yo me acuerdo que una vez en un microondas, los primeros que salieron, yo puse a calentar algo y aquel microondas detonó, que hasta el cristal voló. Y yo me asusté de tal forma y tal manera que después de 30 años todavía prendo el microondas con la mano izquierda y no me le pego. ¿Por qué te hablo de esto? Porque en nuestra vida espiritual hay traumas que usted tiene adentro, que están adentro, y usted mismo no sabe que los tiene. ¡Ay! ¿Por qué me enojo? Pero si yo no debo estar enojado, cuando yo me enojo yo digo, Señor, mi familia está bien, la finanza está bien, todo está bien. Señor, ¿qué me quieres decir? ¿Por qué me siento tan molesto y tan airado? Y es porque hay cosas dentro de nosotros que están inconclusas. Y entonces a veces somos volátiles. Algo, un mal momento, lo hizo detonar usted y usted dice, pero yo creía que esa vieja criatura había muerto. ¿Ha escuchado usted de los creyentes? Cuando dicen que ese monstruo no salga. No, la vieja criatura, el monstruo. Pero ese monstruo a veces quiere salir de nuestra vida. Y es bajo la ira. Usted no sabe el daño que podemos hacer nosotros airados y molestos, contestando inapropiadamente o en un momento de furia, podemos golpear a alguien, quizás, por eso nunca puede disciplinar a sus hijos bajo coraje. Nunca. Nunca usted va a hablar con su esposa bajo coraje. Nunca. Nunca usted puede reunir a una persona bajo coraje. Nunca. Por eso tenemos que esperar a que eso apacigue para nosotros ir y hablar con esas personas. Caín ignoró la advertencia de Dios. No permitió que su corazón rectificara, ni aprovechó la oportunidad de enmendar su camino. Él podía haber comenzado a actuar correctamente, pero no lo hizo. Se dejó dominar por los celos y la ira. Así que invitó a su hermano Abel a dar un paseo y lo mató. Hebreos 11:4 dice, por la fe Abel ofreció a Dios un sacrificio más aceptable que el de Caín, por lo cual recibió testimonio de ser justo, pues Dios aceptó su ofrenda, y por la fe Abel, a pesar de estar muerto, fue salvo. ¿Usted sabe que Abel es uno de los héroes de la fe? En Hebreos 11, el capítulo de los héroes de la fe menciona a Abel. Lo que verdaderamente agradó a Dios de Abel fue su fe. Con su ofrenda él dio testimonio de la fe y que ya había estado depositado en Dios. Gracias a esa fe, Abel vive la eternidad. Y su testimonio está puesto en el Nuevo Testamento hoy, hasta el sol de hoy. Dice la palabra de Dios en Hebreos 11:6, sin fe es imposible agradar a Dios. Quiere decir que si usted tiene la fe en Cristo y usted se enamora de su Señor, a usted no le va a dar ofrenda a Dios que no le cueste. ¿Cómo sé si soy un cristiano maduro? ¿Cómo sé? Llevo muchos años en esto. ¿Qué le está dando a Dios? Y hoy en día no se puede hablar de dinero dentro de las iglesias, es ofensivo. Eso es un tema, Dios mío, es bíblico. No, en el Antiguo Testamento, sí, era el 10 en el Antiguo Testamento. Y ahora en el Nuevo, sí, ahora es todo. Ahora es todo porque todo lo que yo tengo le pertenece a Jesucristo. Por eso Él vino y me dio redención, salvación y vida eterna. No es el 10 ahora es Él todo lo que usted quiera darle a Dios. Aleluya a Dios. Entonces nos damos muy cuenta que todavía Abel está en el manuscrito bíblico y hablan de Abel como un héroe de la fe. Lucas 11:50 nos dice,
Por lo tanto, a esta generación se le pedirá cuenta de la sangre de todos los profetas derramados desde el principio del mundo, desde la sangre de Abel. Lucas está en el Nuevo Testamento. Te están hablando del profeta Abel. Hasta la sangre de Zacarías, el que murió entre el altar y el santuario. Sí les aseguro que todo esto le pedirán cuenta a esta generación. Jesús mismo contó y habló de Abel entre los profetas que se habían muerto por causa de su fe. Esto nos muestra claramente que la relación de Abel, pero ¿y qué tenía Abel? Tenía una perfecta relación con Dios. Era una relación fuerte y real. Y él fue contado como un martirio. Abel murió asesinado por su hermano porque había dado su corazón a Dios y vivía una vida de obediencia ante Dios. ¿Cuántos de nosotros estamos viviendo una vida en obediencia y nos sobran los enemigos y nos señalan y nos buscamos un problema que a veces nosotros decimos, ¿y esto de dónde salió? Entonces nos damos cuenta, Iglesia de Cristo, que la oveja que Abel sacrificó y llevó ante Dios fue un presagio de la muerte que sufriría Jesús en la cruz. El sacrificio de Jesús en la cruz, su sangre derramada por nosotros y a nosotros, marcó el nuevo pacto con Dios. Ahora tenemos la salvación por medio de la fe en Jesucristo. O sea, usted tiene el paquete completo. Tenemos el paquete completo, Iglesia de Cristo. Usted tiene el poder de Dios. El poder que resucitó de los muertos a Jesucristo es el poder que Dios le ha dado a la iglesia. Amén. A usted y a mí. La pregunta es, ¿lo usamos? ¿Qué podemos aprender de Caín? Porque Caín, tenemos que aprender de Caín. Caín se dejó dominar, ¿por qué? Por las emociones y el pecado. El pecado te domina. No podemos nosotros tener una vida pues no muy íntima con Cristo y que usted pueda dominar el pecado. Dios te hace libre de todo mal, de todo pecado, de toda enfermedad en tu vida. De toda enfermedad, cualquier diagnóstico que te haya dado algún doctor. Hoy Dios te hace libre y sano en el nombre de Jesús. Caín ignoró las instrucciones dadas por Dios. Ay, vamos a hablar de Caín porque se parece a que nosotros ignoramos las instrucciones dadas por Dios. ¿Cuántas veces usted y yo no hemos ignorado las instrucciones dadas por Dios? Y después, pero el Señor me ama. Sí. Pero el Señor te perdona. Sí. Pero la consecuencia se queda. Dios no te saca de la consecuencia. O dígamelo usted a los promiscuos cuando tienen relaciones sexuales antes de matrimonio y después sale una barriguita. Señor, perdóname. El Señor te dice, te perdono. Ay, Señor, ¿y esto? Ahora te toca a ti cuidarle. Dios no nos exime a nosotros de las consecuencias. Por eso es tan importante que usted y yo en Cristo tomemos buenas decisiones. ¿Y qué es una buena decisión, pastor? Primero tienes que orar a ver si Dios quiere eso para tu vida. ¿Cuántas veces nosotros hemos ido a un lugar que Dios no te quiere en ese lugar? ¿Cuántas veces nos metemos a un lugar donde Dios te dice, no te quiero ahí? Y usted dice, pero es que hay bendito, es que es mi amigo, el pan, la amiga, el otro. Es que están ahí, es un ratito. Eso es un ratito, un compartir. Y fuiste a ese compartir. Y cuando fuiste a compartir, vino la policía. Y le cogieron en el compartir un arma de fuego ilegal a alguien y un poco de droga. Y entonces de momento usted dice, en los tiempos de antes usted tiene que hacer buche. Pagaban todos los que estaban. Si te detenían con droga y arma dentro de un carro, habían 5 dentro del carro y 5 pagaban. ¿Usted sabe algo? El Señor nos dice en su palabra que no nos quiere ensillar de escarnecedores ni de pecadores. Usted y yo nos tenemos que cuidar,
cuidar nuestro testimonio, cuidar nuestra vida, la vida de mi esposa, la vida de mis hijos. ¿Qué podemos aprender de Caín? Caín ignoró las advertencias que Dios le dio con el propósito de lograr que recapacitara. Por eso siempre que estés molesto, siempre que estés pasando por una situación, recapacita. Otro punto de Caín: no se arrepintió ni mostró remordimiento por haber matado a su hermano. Aleluya. Mató a su hermano, y cuando Dios le pregunta: Caín, ¿qué hiciste? Yo no he hecho nada. ¿Dónde está tu hermano? Yo no sé, soy igual a mi hermano yo. Y así le contestamos a Dios. Somos tan osados hoy en día que no nos damos cuenta que las conversaciones y las oraciones nuestras a veces son en mí, yo, en el ego. Cuando debemos tener un corazón sensible al poder de Dios. ¿Qué le pasó a su hermano? Fue insensible. Caín mantuvo su corazón duro e insensible aun cuando experimentó la misericordia de Dios. ¿Cuántas veces usted y yo no hemos experimentado la misericordia de Dios y seguimos tercos? Seguimos difíciles. Tienes que perdonar a tu hermana. Conozco unas personas que llevan más de 18 años sin el papá y la mamá hablarse con sus hijos. Y en la conversación se está hablando de eso. ¿Y qué tiempo ustedes llevan congregándose? 5 años. Y en 5 años el Espíritu Santo no te dice: tienes que llamar a tu papá y a tu mamá y tienes que perdonarlo. Tienes que perdonar. Debemos perdonar a ese que nos dañó. Usted no sabe lo que ese individuo le hizo a mi hija, abusó de ella. Está bien, le sometieron cargos, se fue a la prisión, pero ahora tienes que perdonarlo, porque si no vas a hacer, ¿cuál es el problema? Oye, aquí, ¿la quieres o no lo quieres? El problema es que usted va a hacer una dinamita caminando con ese dolor adentro. Ahora se reveló todo aquí. ¿Por qué me he enojado? Porque estoy molesto conmigo, estoy frustrado. Mira todo lo que me hizo fulano, mira lo que me hizo Perencejo, mira lo que me están haciendo. Y a veces queremos echarle la culpa al mundo entero. Mi esposo, la esposa que me diste, pues, culpa de Adán, Todo el mundo dice: ay, mira cómo está el mundo por culpa de Eva. ¿Dónde estaba Adán que dejó a Eva sola? Ay, santo. Y todo el mundo predicando: qué maravilla, que predicamos y le echamos la culpa a alguien en la predicación. Pero hoy en día, actualmente, nosotros tenemos la responsabilidad de nosotros predicar el Evangelio a toda criatura, a perdonar, a amar. Jesucristo fue a la cruz del Calvario por amor. Amén. Él fue por amor. Me ministra tanto cuando le digo al Señor: Señor, pásame esta copa. ¿Cuántas veces Dios no te ha mandado a hacer algo y tú: ay, no lo voy a hacer? Usted se imagina a Jesucristo que haya dicho: pero que no se haga lo que yo quiera, sino que se haga lo que mi Padre desea. Amén. Y Él murió y nos dio salvación y vida eterna. Amén. ¿Y dónde está Cristo ahora mismo? Aquí. ¿Dónde está Jesucristo ahora mismo? En tu corazón, si lo aceptaste. Usted no sabe por todo lo que yo estoy pasando. ¿Dónde está Cristo? Aquí con nosotros. Amén. En tu problema, ahí está Él. ¿Estamos nosotros relacionando y buscando realmente una relación con Jesucristo? ¿O estamos solamente buscando una relación con Cristo cuando tenemos un problema? Para pensar, ¿verdad? No seamos como Caín. No endurezcamos el corazón ante la bondad de un Dios tan misericordioso. En esta tarde, el mensaje es: sensibiliza tu corazón. Iglesia, no nos queda tiempo. No nos queda tiempo para estar enojados con fulano, perencejo, con el vecino. Si tienes algo con alguna persona,
Llámalo. Amén, aleluya. Escribe un mensaje, escribe una carta. Porque la gente que andan en la calle airados y molestos es porque no han perdonado a alguien. Aleluya. Psicólogos, psiquiatras con muchos años de experiencia. Hoy en día tú vas a ver un psicólogo, un psiquiatra, más que la condición de usted tiene que estar medicado. Y hoy en día todo el mundo se quiere medicar. Aleluya. Fulana, ¿por qué te medicas? Ah, porque yo soy muy ansioso y siempre soy muy hyper y siempre, ay Dios mío, y a veces me da un toco en el pecho. Pero perdona a esta persona que te hizo daño. No, ese fue el que mató a mi hermano. Ese se debe morir. Ojalá lo maten. ¿Y cómo tú quieres paz en tu corazón con un pensamiento así? Alguien aquí conmigo, aquí también. Dios es poderoso, misericordioso, pero Dios demanda en nosotros. Si el Señor viniera hoy, ¿irías con Él? Aleluya. ¿Estás preparado para irte hoy mismo con el Señor? La gente cuando está molesto y tienen problemas de ira, tienen falta de perdón. Perdona a ese padre ausente. Usted no sabe todo lo que me ha costado a mí arreglar una relación con mi hija mayor. Y tenemos una relación excelente. Pero a los 8 años se fue para allá afuera a vivir en Estados Unidos. Y yo era quien tiene nena. Sabe que las nenas son de papá. Y mi hija, cada vez que estamos juntos, viajo a su casa, estamos juntos, la abrazo, la amo, se lo digo, y cada vez le digo, hija, perdóname por haber sido un padre ausente. Papá, ya yo te perdoné. Cuando yo la veo llorar así, le digo, yo creo que me debes perdonar mejorcito. Porque cuando usted perdona ya no duele. Y ella siempre me pregunta, ¿por qué cada vez que vienes me dices, perdóname por haber sido un padre ausente? Porque eso está dentro de ti. ¿Cuántos saben de los que estamos aquí que perdonar a alguien tienen que perdonarlo todos los días? Hoy decido perdonar a fulano. Cuando perdí a mi hermano mayor, yo quería matar al que mató a mi hermano mayor. Y yo estuve 6 años, era policía, y estuve 6 años con un dolor en mi corazón por la pérdida de mi hermano. Y yo no quería perdonar al individuo. Y había una ira, había una molestia, había algo que menos nada encendía esa ira en mí. Veía cosas injustas. Me metí en la policía a causa de la pérdida de un hermano. Fue un policía condecorado. Corrí muchas unidades especializadas, pero con un dolor por dentro. Y yo era el justiciero de la policía. Yo quería hacer la justicia yo con mis manos. Y nos damos cuenta que ese dolor y esa ira que yo llevaba era que tenía que perdonar a ese individuo. Muchos de nosotros caminamos con furia, con ira, con situaciones en nuestra vida y no nos hemos dado cuenta que solamente lo que tenemos es que perdonar. La historia de Caín y Abel nos muestra el peligro que corremos cuando nuestras emociones no están bajo el dominio de Dios. También nos afirma algo importante sobre el carácter de Dios. Él es misericordioso. Es por eso que Él siempre nos da una oportunidad de ¿qué? De arrepentirnos, de corregirnos de nuestros malos caminos. Otra lección muy importante de esta historia es que cuando nosotros ofrendamos, diezmamos para la obra de Dios, lo hacemos por amor.
nosotros hoy en día debemos estar agradecidos y eso se debe reflejar en nuestras ofrendas a Dios. Dale lo mejor de tu tiempo, dale lo mejor de tu talento, dale lo mejor de tus ofrendas y no seamos como Caín, porque Caín terminó labrando la tierra y terminó huyendo sin hogar y arruinado con su vida y pasando trabajo de más. Yo le doy gracias a Dios en esta hora y a todo el que nos ve por las redes sociales. Que Dios te bendiga y Dios te guarde. Y recuerda, ¿por qué tan airado? Piensa en eso y deja del Espíritu Santo que trabaje dentro de ti. En el nombre de Jesús.